El cambio que se da a nivel celular y que nosotros no necesariamente lo vamos a medir, aunque sabemos que sucede, por ejemplo, elevación de NF cíclico, disminución de calcio, qué sé yo, diferentes acciones que pueden darse, precisamente determinan eso, que aumenta, que disminuye, etc. Y resultado de esto se producen cambios en el funcionamiento ya del sistema, del aparato, repito, que nosotros podemos no solamente verlo, sino que lo podemos medir. Quizás para poner un ejemplo muy común, tenemos un tenemos un paciente que sufre de hipertensión arterial. Le medimos la presión, le ponemos un manguito, ¿no? O insuflamos el mismo, o le ponemos que es una tensión electrodigital, obtenemos una presión que está por encima de los valores normales. El paciente es hipertenso. Yo le administro un medicamento y después de un tiempo prudencial le mido la presión y la misma presión que antes estaba elevada ahora está en valores normales. Yo puedo observar el cambio de presión y lo puedo medir. La disminución de la presión arterial es un efecto, porque lo puedo observar y lo puedo medir. La pregunta es cómo es que he bajado la presión arterial. Entonces ustedes por su fisiología, a grandes rasgos, recuerden que la presión arterial, ¿qué es? Es el producto de la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Entonces yo para bajar la presión arterial, ¿qué puedo hacer? O bajo el gasto cardíaco o bajo la resistencia vascular periférica. Me voy por el lado de la resistencia vascular periférica. ¿Cómo disminuyo la resistencia vascular periférica? Produciendo vasodilatación. ¿Cómo determino la vasodilatación? Puedo hacerla de 5 diferentes formas. Entonces, esas formas en que se va a actuar determinan la acción para finalmente yo poder medir la disminución de presión arterial. Otro ejemplo, tengo un paciente que cursa un cuadro doloroso. El paciente siente dolor. Lo puedo cuantificar en una escala análoga del dolor. Muy bien, le doy un analgésico y le alivio el dolor. En la misma escala uno puede valorar esa disminución. Entonces, ¿el efecto cuál es? El efecto analgésico. Lo puedo observar, sí, porque el paciente no tiene dolor o ha disminuido grandemente. Lo puedo cuantificar, sí, utilizo una escala pues arbitraria, porque es una escala finalmente. Respuesta o pregunta, ¿cómo alivia el dolor? Entonces, allí tenemos la acción que produce la agente analgésico. La manera en que interactúa. Puede ser disminuyendo la producción de prostaglandinas, por ejemplo, que son los mecanismos más comunes. Puede ser que actúa a nivel de receptores de opioides, qué sé yo. El hecho es que alivia el dolor, lo cual yo puedo darme cuenta de eso y lo puedo medir. ¿Okay? En los últimos años, con el avance tecnológico, se ha vuelto difícil a veces diferenciar la modificación que se da a nivel celular o bioquímico con la modificación que se da con los aparatos de medición. Ahora ya podemos medir, por ejemplo, con un microscopio de inmunofluorescencia o con otras tecnologías, variaciones en los niveles de iones a nivel celular, por ejemplo, de tal manera que la acción de alguna manera se puede medir. Pero requiere en esos casos de una tecnificación importante. Por lo tanto, todavía podríamos hablar de una diferencia entre lo que es acción y lo que es efecto. Muy bien. Con esto entonces, uno podría pensar que las acciones farmacológicas son muy numerosas, lo cual no es así. Las acciones farmacológicas no son más de 5. La primera de ellas es la estimulación. Es decir, cuando el fármaco favorece el funcionamiento normal de un sistema, estimula. ¿Okay? Hay fármacos, por ejemplo, que van a estimular el funcionamiento cardíaco y por lo tanto aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, favorecen la condición auriculoventricular, como son los fármacos adrenérgicos. Otros, por el contrario, van a inhibir, o sea, van a ir en contra del funcionamiento normal. Tenemos fármacos entonces que van a disminuir la frecuencia cardíaca. Tenemos fármacos que van a disminuir la fuerza de contracción. Tenemos fármacos que van a disminuir la velocidad de conducción. Cualquiera de estos efectos puede ser favorable, por ejemplo, a una arritmia cardíaca. Tenemos otros fármacos que van a producir irritación. ¿Y qué es irritación? La irritación es una estimulación excesiva, la cual puede producir daño. ¿Okay? Otros fármacos actúan en forma de reemplazo.
Fácil de entender, por ejemplo, cuando estamos en enfermedades endocrinas. Pacientes que sufren de hipotiroidismo. ¿Cuál es el problema de un paciente hipotiroideo? Que no produce o no tiene una tiroidea. ¿Cuál es la solución? El reemplazo en forma exorbitante. Entonces, el reemplazo de la demanda, ¿no? Y otros, cuando hablamos propiamente de agentes antiinfecciosos, precisamente eso son antigestos, que van a inhibir o van a destruir. ¿Okay? Sobre estas 5 acciones básicas tenemos todos los efectos que ustedes pueden observar en los tantos medicamentos que ustedes puedan encontrar o utilizar. O estimulan, o inhiben, o irritan, o reemplazan, y finalmente son agentes antiinfecciosos. ¿Okay? Bien, estos cambios que hemos mencionado en la acción y efecto farmacológico se dan generalmente porque el fármaco interactúa con moléculas celulares denominadas receptores. Eso en realidad ocurre pues en el 99.9% de los casos. Pero hay otros en los cuales los efectos observados no son producto de unión de un fármaco con un denominado receptor. ¿Okay? ¿Qué es un receptor? O mejor, denominado actualmente como objetivo farmacológico. Es una molécula, una macromolécula, perdón, o un complejo molecular al cual se une el fármaco para producir sus efectos. Lo cual debe diferenciarse cuando ustedes hablan de un aceptor. Es una molécula cualquiera que puede unir fármacos. Pues esa interacción no determina efectos farmacológicos, pero sí puede tener importancia con respecto en las propiedades farmacocinéticas. Y el ejemplo clásico, por ejemplo, es la albúmina, como una proteína abundante en el plasma, que cuando une fármacos, pues va a tener allí, va a actuar como un reservorio de los mismos, pero esa unión no determina efectos farmacológicos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de receptor, hablamos de una macromolécula, puede ser proteica, puede tener otra naturaleza química o bioquímica, si quieren ustedes, que cuando se une el fármaco se van a producir cambios. Como les decía, esto ocurre pues en la gran parte de efectos observados, pero no en todos. No pongamos a pensar qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes toman un antiácido. Un antiácido, que eso es un hidróxido. ¿Y qué va a hacer el hidróxido? Va a neutralizar el ácido del estómago. ¿Puede observar el cambio? Sí, porque puedo medir el pH gástrico, ¿no es cierto? Que normalmente es 1. Si yo lo neutralizo, lo llevo a 4, por lo menos. Puedo medirlo. ¿Y cuál es ahí la acción, bueno, cuál es la interacción entre fármaco y receptor? El hidróxido, correcto. ¿Y cuál es la macromolécula que une al hidróxido? No existe. Es una reacción de neutralización simple entre el OH que proporciona el hidróxido de aluminio, por ejemplo, y el hidrógeno que proporciona el ácido clorhídrico. O cuando ustedes utilizan mannitol, por ejemplo, para disminuir un edema cerebral después de un TEC, de un traumatismo encefalocraneal. ¿Qué hace el mannitol? Es una sustancia osmótica que va a quitar agua. Y cuando pasa por el sistema nervioso, entonces jala el agua del sistema nervioso y disminuye el edema cerebral. ¿Cuál es ahí la macromolécula que une el mannitol? Bueno, lo que hace el mannitol es arrastrar por efecto osmótico el agua. Y de esa manera disminuye el edema cerebral. Entonces ahí tampoco hay una reacción entre fármaco y una macromolécula. Y así podemos mencionar algunos pocos ejemplos más. Los otros efectos son propios entre un fármaco y un receptor. ¿Okay? Esa interacción de fármaco-receptor, que no es una unión química propiamente, es una unión determinada por interacciones de cargas positivas, negativas, acomodos hidrofóbicos y otras más que puedan darse. Excepcionalmente son uniones covalentes. Determina que pueden ustedes encontrar en esa interacción entre fármaco-receptor 3 posibilidades básicas. Agonista, cuando el fármaco al actuar sobre el receptor desencadena una respuesta que es la propia del sistema fisiológico que ustedes están actuando. Antagonista, si más bien va en contra de esa actividad. Antagonista, se entiende el término. Y luego lo que son moduladores alostéricos, es decir, que pueden regular la respuesta, pueden favorecerla o pueden inhibirla. ¿Okay? Sobre esos 3 aspectos, las interacciones de fármaco-receptor, nosotros podemos estudiarlas o considerarlas. Dentro de lo que ustedes puedan revisar en sus diferentes textos, que ahora por lo general salen cada 2 o 3 años,
tenemos que la Unión Internacional de Farmacología elabora cada 2 años una relación de todos los receptores que existen a nivel humano, evidentemente, y que son útiles para considerar sustancias de uso o de proyección de uso farmacológico, es decir, como medicamentos. Entonces, cuando ustedes tengan allí sus diapositivas para revisar, pueden entrar a las direcciones indicadas y encontrar información interesante. ¿Okay? Pueden encontrar información. Resumir los diferentes tipos de receptores. Entonces tenemos, por ejemplo, receptores ligados a proteínas G. Típicamente son receptores conformados por una sola cadena que atraviesa 7 veces la membrana celular, ¿no? Con su residuo N terminal en la parte externa y el C terminal en la parte citoplasmática. Buena parte de los receptores de uso médico o terapéutico son de esta clase. Yo diría un 70 o 80%. Tienen características comunes que hay que tener presentes. Luego tenemos los receptores que son canales iónicos, que pueden ser operados por ligando, es decir, cuando se une su ligando normal, apertura el mismo, o lo puede cerrar. Y tenemos otros que son regulados por voltaje. Por ejemplo, los canales de sodio que están presentes a nivel de los diferentes de los tejidos nerviosos, ¿no es cierto? Luego vamos a tener receptores nucleares que están a nivel del núcleo, que van a ser factores prácticamente de expresión genética o también de inhibición. Vamos a tener receptores catalíticos que pueden estar en la membrana, cuya acción determina cambios importantes. También, por ejemplo, los que son de tipo tirosina quinasa son de los más conocidos. Y otros donde son enzimas citoplasmáticas que están regulando diferentes vías metabólicas. Tenemos moléculas transportadoras, es decir, que van a permitir el pasaje de un lado hacia el otro de la membrana, también son blancos farmacológicos. Y actualmente tenemos toda una nueva categoría que se ha introducido en el último bienio de la clasificación de fármacos. Fármacos estructurales, receptores de colentina, proteínas bacterianas, etc. Si ustedes quieren entrar en detalle de todo esto, yo les sugiero que revisen lo que pusimos anteriormente, la guía de receptores 23-24. Okay, van a tener ahí información importante e interesante. Por ejemplo, el receptor de adiponectina tiene características muy interesantes. Pareciera ser un receptor de tipo ligado a proteínas G, pero no es una proteína G necesariamente. Y segundo, están invertidos su orden de restos N terminal y carboxi terminal a nivel de membrana. Bueno, los receptores proteicos son los más abundantes. Cuando hablamos del núcleo, podríamos mencionar que los ácidos nucleicos podrían ser receptores. Sí, para algunos agentes de uso oncológico, el DNA es un receptor. Pero la verdad es que la mayor parte son receptores proteicos. ¿Okay? Dentro de los cuales, y aquí puede haber cierta confusión, hemos mencionado que hay sistemas enzimales, transporte, etc. Los receptores fisiológicos son los que pueden generar alguna confusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de receptores, nos ceñimos mucho a lo que por fisiología conocemos como receptor. Una molécula que activa o originar cambios bioquímicos. ¿Okay? Y esos cambios bioquímicos, en consecuencia, son generados por neurotransmisores, autacoides, hormonas, citoquinas, o sea, ligandos endógenos. Y estos receptores fisiológicos tienen pues una conformación muy particular. Tienen una parte de su molécula, llamémosle dominio, que une al ligando. Hablemos del neurotransmisor, hablemos de la hormona, hablemos de la citoquina, etc. Va a tener una parte o dominio efector en la parte citoplasmática, que es la que va a iniciar toda la cascada bioquímica responsable de los cambios finales. Va a haber un sistema de integración de señales o de coordinación de las mismas, para finalmente tener un sistema de amplificación, que a partir de una señal que llega, de una molécula que se une a su receptor, origina y multiplica una señal diversa que va a activar diferentes componentes que se van a traducir en los cambios fisiológicos del sistema en general. ¿Ok?
¿okay? Y por lo tanto podemos llegar a tener los efectos farmacológicos que hemos mencionado. Estos receptores fisiológicos con muchos se parecen a los que están dentro de la clasificación general. ¿Okay? Así pueden ser receptores con actividad enzimática, pueden ser canales iónicos, pueden ser receptores acoplados a proteínas G, pueden ser factores de transcripción. ¿Okay? Y así vamos a tener, por ejemplo, acá vienen los ejemplos, que dentro de estos receptores fisiológicos con actividad enzimática, por ejemplo, tenemos los propios de la insulina, de factor semejante a insulina o factores de crecimiento, que por lo general en la membrana se encuentran como monómeros, pero cuando se activan, dimerizan, y cuando dimerizan permiten la fosforilación de residuos de tirosina, son de actividad tirosina quinasa, lo cual va a permitir su interacción con diferentes proteínas que se van a activar, se van a coordinar y van a originar una serie de señales que van amplificando y finalmente llegarán pues a un resultado final. Acá en la figura lo que tenemos es un factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bueno, cuando se activa evidentemente va a generar un agente una sustancia endógena que va a favorecer en realidad el crecimiento de varios tipos celulares. Pero en algunos tipos de cáncer esto está viciado. Entonces tenemos fármacos que van a bloquear toda esta señalización y de esa manera van a impedir la multiplicación celular en ese tipo de enfermedad. Tenemos los que son canales iónicos. Los canales iónicos, por lo general, están conformados por 5 subunidades. En el ejemplo que tenemos, tenemos una neurona que produce ácido gamma-aminobutírico. Se activa esta neurona y al liberarse el ácido gamma-aminobutírico abre este canal, pero en este caso es un canal de cloruro. Entonces ingresa cloruro y el cloruro es negativo. Ustedes saben que todas las células son negativas y si se hace más negativa, esa célula se vuelve inexcitable, ¿no es cierto? Por lo tanto, este tipo de señalización genera inhibición de qué? Del sistema nervioso central. Pues acá hablamos de una serie de fármacos que al actuar sobre este receptor producen inhibición del sistema nervioso central. En su momento ustedes los estudiarán y los determinarán con detalle. Pero tenemos otros canales iónicos que lo que hacen es ingresar sodio. El sodio es positivo, por lo tanto despolariza. Al despolarizar, estimula. Ahí tenemos entonces una serie de receptores que al permitir el ingreso de sodio van a permitir, entre otras cosas, la contracción muscular en el músculo estriado, por ejemplo. Aquí tienen algunos ejemplos. Receptores nicotínicos, bloqueadores neuromusculares, receptores de GABA ansiolíticos. Como repito, en su momento ustedes podrán estudiar mejor. Luego tenemos los receptores ligados a proteínas G, les decía, de los más importantes porque muchos sistemas operan a través de esto y por lo tanto muchos fármacos en su mecanismo de acción están ligados a la activación o a la inhibición. Clásicamente eso atraviesan, les decía, 7 veces la membrana celular, el resto aminoterminal está en el exterior, el carboxil terminal está en el lado citoplasmático, en el lado citoplasmático están unidos a las denominadas proteínas G. Pero esto por lo menos en bioquímica y biología celular, no tengo por qué repetirlo más. Proteínas G, porque están ligadas a los nucleótidos de guanina, ¿no es cierto? Hay un ciclo que se da a nivel celular, a partir del cual pues, se dan los diferentes efectos. O sea, tienen el fármaco, un receptor, a nivel intracelular se une GTP, se va a disociar entre molécula alfa y la beta gamma, ambos van a tener actividad en cuanto a efectos. Y dependiendo del tipo de subunidad alfa, vamos a tener pues diferentes posibilidades de acción. Diferentes tipos de proteínas G, GQ11 está ligada a fosfolipasa C y no citrofosfato, elevación de calcio. La G se estimula la producción de ATP cíclico, la G inhibitoria más bien lo contrario. G0 activa canales de potasio, inhibe canales de calcio y los diferentes receptores que están involucrados. Y acá ustedes, en su momento, también con este curso, es el siguiente, podrán ustedes definir una serie innumerable de fármacos. ¿Okay? Los receptores nucleares son factores de transcripción. ¿Para quién? Para derivados y hormonas de tipo tiroideo, corticoides y hormonas sexuales.
estas sustancias, estas hormonas, cuando llegan al núcleo, ¿qué es lo que hacen? Establecen contacto con elementos de respuesta a nivel del DNA y a partir de ahí se van a producir diferentes proteínas que conforman no solo componentes estructurales, sino también componentes metabólicos, etcétera, etcétera, determinando pues los diferentes efectos que uno obtiene cuando da este tipo de fármacos. En este sentido tenemos ahora un montón de receptores, un montón de ligandos, a partir de los cuales también tenemos diferentes fármacos, algunos de uso muy común e importantes. Por ejemplo, los PPAR gamma están ligados con fármacos antidiabéticos que van a favorecer la utilización periférica de tejido adiposo y muscular y glucosa, por lo tanto van a tener un papel muy importante no solo en diabetes, sino en cualquier enfermedad en la cual haya resistencia periférica a la insulina. ¿Okay? Y los PPAR alfa están ligados a lo que es regulación de triglicéridos y colesterol. Ambos factores de diabetes y colesterol están ligados pues a enfermedad cardiovascular, que es una de las principales causas de mortalidad, inclusive en nuestro medio, y por lo tanto muchos fármacos actúan de este nivel. Pero tenemos otros, incluyendo algunos que van a actuar con xenobióticos, y por definición todo fármaco es un xenobiótico, toda sustancia ajena al organismo, y por tanto ahí también van a determinar diferentes actividades, que en este caso, por ejemplo, pueden conducir a mecanismos de protección contra metabolitos tóxicos, tanto ambientales como también los que pueden ser resultado de utilización terapéutica. Bien. Los receptores entonces son elementos muy importantes para poder explicar cómo es que un fármaco produce efectos farmacológicos, ¿no es cierto? Pero estos receptores tienen algún mecanismo de control, funcionan en forma, digamos, sin descanso. Pues tenemos que decir que no. Hay todo un complejo en el cual el receptor, una vez activado y utilizado, puede ser modulado con respecto a su actividad. Muchos receptores están a nivel de membrana, no todos, pero muchos sí están a nivel de membrana. Su expresión a nivel de membrana entonces puede ser regulada. Ustedes saben que muchas sustancias que del exterior al unirse a un receptor de membrana puede ser internalizada, ¿no es cierto? Y esta vesícula finalmente puede fusionarse con lisosomas y a partir de eso ustedes pueden destruir los receptores o también pueden reciclarlos a la membrana. Entonces aquí nosotros podemos determinar mecanismos que van a servir para regular la cantidad de receptores que se pueden expresar en la superficie celular. ¿Okay? Y así podemos hablar entonces de dos fenómenos muy importantes que son el upregulation y el downregulation. Es decir, que cuando el ligando o el fármaco, en sentido más amplio, interactúa con su receptor a nivel de membrana, después de haber producido inicialmente un efecto, pueden darse dos situaciones importantes. Uno, que por alguna razón el número de receptores aumente, y por otro lado, lo más común, que el número de receptores disminuya. De tal manera que si hay menor número de receptores, habrá menor posibilidad de que el fármaco interactúe con el receptor con un efecto. De esta manera uno puede regular la respuesta farmacológica. Esta desensibilización entonces puede ser desencadenada por el mismo agonista para el mismo y para otro tipo de receptores. Entonces hablamos por eso de desensibilización homóloga o heteróloga. Ambos casos son muy frecuentes. Lo que se relaciona con dos fenómenos muy importantes que ustedes lo van a estudiar para la siguiente discusión del grupo, que son la taquifilaxia y la tolerancia. Uno por tolerancia fácilmente puede conceptuar de que significa un fenómeno en el cual el fármaco con el uso continuo deja de tener efecto, se vuelve tolerante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se vuelve tolerante? Una de las posibilidades es que comience a expresarse en menor cantidad. Al haber menos receptores, habrá menos posibilidad de efecto. Es una posibilidad, ¿no es cierto? Bien, también tenemos fenómenos que son todo lo contrario, donde más bien los receptores pueden estar hipersensibles. Y esto se observa sobre todo, por ejemplo, cuando falta el agonista o el ligando endógeno y hace que en esos mecanismos compensatorios se generen una mayor expresión del receptor, intentando captar esa poca cantidad
Y esto se observa sobre todo a nivel neurológico, cuando hay denervación. Otra posibilidad de regulación de la actividad de un receptor es que pueda modificarse. Esto se da sobre todo en receptores ligados a proteínas G, donde la fosforilación del receptor puede llevar a una menor actividad. Y aquí ustedes van a encontrar entonces que existen unas quinasas para proteínas ligadas a proteínas G y también las denominadas arrastinas. Entonces la modificación por fosforilación del receptor también lleva a modulación del efecto farmacológico. Si no fuera así, entonces, mientras persista en el medio una cantidad suficiente de fármaco, podría llevar a estimulaciones excesivas de una célula o de un tejido, lo cual eso suele traducirse en daño tisular. Entonces no es propio que haya una sobreestimulación, repito, porque puede generarse también daño tisular. En resumen, entonces, de esta primera parte, tenemos que para la mayor parte de efectos farmacológicos se necesita la interacción entre un fármaco y un receptor, que determina cambios en el funcionamiento que finalmente se van a amplificar y van a determinar cambios que nosotros podemos medir y cuantificar, lo que conocemos como efecto farmacológico. ¿Okay? Muy bien. Un breve